Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el anhelo de Dios en Sión. Leemos para memorizar Salmo 84:2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los cantos de Sión son himnos alegres que magnifican la belleza de Sión y la soberanía del Señor. Muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré, quienes experimentaron de primera mano la bendición de la casa del Señor como músicos del templo y como guardianes de las puertas del templo. Sión representaba la viva presencia de Dios entre su pueblo. Así como el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, Sión es el monte elegido de Dios. Dios reina desde Sión y fundó su templo también en Sión. Así pues, Sión es un lugar de bendiciones y de refugio divina. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Salmo 84:4 dice: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. El salmista anhela y ardientemente desea hacer del santuario su morada permanente, para poder estar cerca de Dios para siempre. En el santuario, los adoradores pueden contemplar la hermosura del Señor y estar satisfechos del bien de tu casa. El Salmo 84. La felicidad incomparable se alcanza en la relación con Dios, que consiste en alabarlo, hallar fortaleza en Él y confiar en Él. El santuario es el lugar donde se alimenta esa relación mediante el culto y la comunión con los demás creyentes. La presencia viva de Dios en el santuario permite que los fieles vislumbren el glorioso reino de Dios y saboreen la vida eterna. La espera del encuentro con Dios en el santuario fortalece la fe de los peregrinos, mientras que la fuerza del viajero común se debilita bajo la carga del viaje agotador. En el caso de los peregrinos que van camino al santuario, su fuerza aumenta cuando más se acercan a él, incluso cuando se alejan físicamente del santuario. Los hijos de Dios siguen llevando el sello del santuario de Dios al vivir una vida digna, que caracteriza a los justos que entran en el santuario del Señor. Al Señor se lo llama sol, para indicar que las bendiciones del santuario, como los rayos del sol, se extienden hasta los confines de la tierra. Así, los que permanecen con Dios mediante la fe reciben su gracia, independientemente del lugar donde se encuentren. Oren por la paz de Jerusalén. Salmos 122, versículos 2 y 3 dice: Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Salmo 122 expresa el gozo y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Las peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones gozosas, en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente. Jerusalén era el centro de la vida de la nación porque contenía el testimonio dado a Israel y la silla del juicio. El testimonio dado a Israel se refiere al santuario, que a veces se llamaba el tabernáculo del testimonio y contenía el arca del testimonio. Las sillas o tronos dispuestas para juzgar representan el sistema judicial de Jerusalén. Por lo tanto, la peregrinación era el momento en que se podían buscar y obtener justicia. La fidelidad a Dios y la administración de justicia al pueblo nunca debían separarse. La oración por la paz de Jerusalén invoca las bendiciones de Dios sobre la ciudad y sus habitantes y une a los fieles, haciendo que la paz se extienda entre ellos. Jerusalén solamente puede ser la ciudad de la paz si existe paz entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Dios. Así, la oración por la paz de Jerusalén transmite un llamado al pueblo de Dios para vivir en paz con Dios y entre ellos mismos. El Salmo nos enseña que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios, porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido puede proclamar las buenas nuevas de la paz y la salvación de Dios al mundo. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Sión, el hogar de todas las naciones. Salmos 87, 1 y 2 dice: Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Salmo 87 es un himno que celebra
a Sión como la ciudad especialmente elegida y llamada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte Sión. En el tiempo del fin, Sión se alzaba sobre todos los montes, lo que representa la supremacía soberana del Señor sobre todo el mundo. Salmo 87 se refiere a Sión como montes para resaltar su majestad. Dios ama las puertas de Sión más que todas las habitaciones de Jacob, lo que expresa la superioridad de Sión sobre todos los demás lugares de Israel, que fueron sitios especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado, como Silo y Betel. De este modo, el Salmo afirma que la verdadera adoración a Dios se realiza en el lugar elegido. 3 veces el Salmo afirma que las naciones nacen en Sión, lo que significa que el Señor les ofrece una nueva identidad y les concede todos los privilegios de los hijos legítimos de Sión. Salmo 87 apunta a la salvación tanto de los judíos como de los gentiles y a su unión en una iglesia mediante el ministerio redentor de Cristo. La descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sión nos recuerda la visión de Daniel del reino de Dios, convertido en un enorme monte que llena toda la tierra, tal como lo dice Daniel capítulo 2, y la parábola de Jesús sobre el reino de Dios que se convierte en un enorme árbol que acoge a las aves del cielo, Mateo capítulo 13. La buena disposición de Sión a adoptar a todos los pueblos es una iniciativa divina. Seguridad y paz de Sión. Leamos Salmos 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El Salmo ofrece una vivida descripción del mundo en crisis y lo retrata con imágenes de desastres naturales de una intensidad sin precedentes. La imagen de las aguas turbulentas suele representar a las naciones rebeldes y los diversos problemas que los impíos causan en el mundo. Del mismo modo, el Salmo 46, las imágenes de las calamidades naturales representan el mundo controlado por las naciones que desatan guerras, evidentemente en un mundo sin el conocimiento de Dios, porque Dios está en medio de su pueblo, y donde Dios mora abunda la paz. Sin embargo, aunque el mundo lo rechaza, Dios no abandona al mundo. Dios está presente en el mundo porque está en medio de su pueblo. En otras palabras, sin importar las malas condiciones, la presencia de Dios está aquí, en el mundo, y podemos obtener esperanza y aliento del conocimiento de esta verdad fundamental. El Señor, que es el refugio perfecto, es la fuente de la paz y la seguridad duraderas de Sión. Aunque el mundo está convulsionado, el pueblo de Dios está salvo, porque está bajo las alas de Jehová. Esto demuestra que la paz no es el resultado de la ausencia total de pruebas, sino el don de Dios para los hijos que confían en Él. La confianza está sobre todo. La confianza incondicional en Dios puede hacer que el Hijo de Dios esté en paz y seguro en medio de la tormenta. La pregunta que se plantea es: ¿dejará Dios al mundo a merced de sus decisiones y de sus acciones destructivas para siempre? En otras palabras, ¿dejará Dios el mundo en el caos? Dios responde con tal grado de disgusto que su palabra, que había creado la tierra, ahora hace que la tierra se derrita. Sin embargo, el derretimiento no termina en destrucción, sino en renovación. Observa que Dios extiende su paz desde Sión hasta los confines de la tierra. Dios hará cesar las guerras y extinguirá los instrumentos de destrucción que las naciones impías utilizaron para traer opciones al mundo. Esta es la gran esperanza que tenemos los cristianos, que se verificará en la segunda venida de Jesús, inamovible como el monte de Sión. Leamos Salmo 125, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como en el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. A los que confían en el Señor se los compara con el monte Sión, símbolo de firmeza y fortaleza. La magnífica vista de las montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén inspiró al salmista a reconocer la certeza de la protección divina. A diferencia de los montes dominados por los impíos, que son zarandeados por los mares,
La impresionante durabilidad del monte sobre el que se asentaba Jerusalén inspira una profunda confianza, esa misma confianza que nosotros podemos y debemos tener en Dios. La confianza en la protección de Dios se hace aún más audaz ante la dolorosa realidad en la que el mal parece prevalecer con tanta frecuencia. Sin embargo, incluso en medio de ese mal, de esa crisis, el pueblo de Dios puede tener esperanza, porque tiene a Dios de su lado. Los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos, y quizás se sientan tentados a seguir sus caminos. La tremenda estabilidad del monte de Sión no puede proteger a los que se apartan del Señor. El pueblo sigue teniendo libertad para extender sus manos a la iniquidad y apartarse por sendas tortuosas. El Señor es justo y juzgará a quienes persistan en su rebeldía, junto con otros pecadores impenitentes. Este es el llamado al pueblo de Dios, para que permanezca inconmovible en la fe y la confianza en el Señor. Del mismo modo que el monte Sión es un refugio inconmovible, es decir, aun cuando no entendemos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios, la entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, el nuevo nacimiento, la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en la Biblia. Son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios, porque no podamos entender los misterios de su providencia. Por tanto, parte se presentan maravillas que superan nuestra comprensión. Por lo tanto, deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontremos misterios que no podemos sondear. La dificultad reside únicamente en la debilidad y la estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes pruebas de que éstas son de carácter divino, y no debemos dudar de su palabra, porque no podemos entender todos los misterios de su providencia. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.